Bien, chicos, bienvenidos a su clase de fisiología y vamos a estar hablando hoy un poco más del equilibrio de agua y electrolitos, así también como el transporte de sustancias a través de la membrana. Así que vamos a darle para allá de una vez, que tenemos un compromiso aquí bastante largo. Y la célula, como habíamos hablado en uno de los videos anteriores, es la unidad funcional más pequeña que va a tener el cuerpo humano y como ya deben saber, como cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Debe buscar nutrientes en su alrededor, pero también debe expulsar desechos. Para eso debe haber un equilibrio bastante cerrado. También hablábamos que el ser humano, la mayor parte de su peso va a ser agua. Y usualmente eso está conectado a la idea de que la célula, estamos compuestos por billones de células, y la célula, bueno, en su mayoría también es agua. O sea que si uno hace una relación aquí, bueno, pues concluye con gran facilidad que la mayor parte de nuestro peso pues va a ser agua también. De hecho, dice que el adulto posee alrededor de 40 litros de agua, y eso se llama agua corporal total, y debe permanecer normal, o al menos esa es la idea, en la mayoría de las circunstancias. Y tenemos varios mecanismos para que eso sea así. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver que lo que entra de agua en el cuerpo debería ser lo que sale. Y vemos las diferentes vías de salida que vamos a tener. Por ejemplo, de entrada vamos a tener lo que es lo que ingerimos, lo que comemos, lo que tomamos, y también lo que se pudiera formar, aunque sea mínimo, a partir de las reacciones bioquímicas que ocurren normalmente en nuestro cuerpo. La mayoría va a salir a través de la orina y los riñones. En segundo lugar, a través del sudor de la piel. Vamos a tener también pérdida por las gotas respiratorias y también, ya de una manera mínima, a través de las heces fecales en el tracto gastrointestinal. Los problemas usualmente con los líquidos se van a dar cuando cometamos algún tipo de desbalance en esto, ya sea que tengamos que entre más de lo que sale o al revés, que salga más de lo que entra. Y vamos a tener aquí unos conceptos muy interesantes: hipervolemia, hipovolemia, sobrehidratación y deshidratación. Y aquí vamos a ver que la hipervolemia es cuando hay una ganancia excesiva pero equivalente, una ganancia excesiva pero equivalente de agua y soluto al mismo nivel. Es decir, no se gana más agua que soluto, ni más soluto que agua, sino que se va a ganar en la misma proporción agua y soluto. Por eso se va a llamar hipervolemia. Pero en algunos casos vamos a tener que la ganancia de agua va a ser mayor que la ganancia de soluto, y eso se va a llamar sobrehidratación. Podemos verlo de la misma cara aquí. Podemos ver que la pérdida excesiva de agua y soluto en la misma proporción se llama hipovolemia, pero la pérdida excesiva de agua, no así tanto de soluto, se va a llamar deshidratación. La hipervolemia ocurre, como ya ustedes se pueden imaginar, cuando se agrega demasiada agua y soluto al mismo tiempo. A pesar de que el líquido extracelular aumenta, la osmolaridad se va a mantener normal. ¿Por qué? Porque se van a estar agregando agua y soluto en la misma proporción. ¿Ok? Vamos a tener aumento del volumen, pero vamos a tener que la osmolaridad permanece igual. La sobrehidratación es cuando se agrega demasiada agua, no así la misma cantidad de soluto. Por lo tanto, si agregamos más agua que soluto, se va a disolver, ¿verdad? Se va a poner más disuelta la solución. Es lo mismo si tenemos un vaso con sal y le echamos más agua a ese vaso, pues el agua se va a sentir mucho menos salada, ¿verdad que sí? Y bueno, pues esa es la idea aquí. La sobrehidratación es más agua que soluto. En este caso, el volumen plasmático también va a estar igual de elevado como vimos en la hipervolemia. La única diferencia era que en la hipervolemia la osmolaridad estaba normal. Sin embargo, ¿cómo va a estar la osmolaridad en la sobrehidratación? Si hay más agua que soluto, como va a estar disuelto, la osmolaridad va a tener la tendencia a estar disminuida. ¿Okay? Ese es un criterio para poder diferenciar de la sobrehidratación y la hipervolemia. En el caso de la hipovolemia tenemos lo mismo. Por ejemplo, cuando se pierde sangre en una hemorragia, se pierde la misma proporción de agua y solutos. Esta condición, como dice Jackie, se pierde el volumen plasmático y vamos a tener disminución del volumen, pero la osmolaridad tiende a estar
normal, porque de nuevo, no hay una predilección de pérdida de agua o de soluto que sea por encima una de la otra, va a ser equivalente. Mientras que en la deshidratación, el problema es que estás perdiendo más agua que la cantidad de soluto que estás perdiendo. Es más, puedes estar perdiéndolo los dos, como por ejemplo en el sudor. En el sudor podemos perder agua y podemos perder solutos. Sin embargo, ¿qué se pierde más por el sudor? Agua. Por lo tanto, la sudoración excesiva nos va a llevar a deshidratación porque estamos perdiendo más agua que soluto y eso va a llevar a una disminución del volumen, pero que la osmolaridad se eleve. No porque estamos agregando más soluto, sino porque estamos perdiendo más agua y se está concentrando la sangre. En este ejercicio podemos literalmente tener una idea, por ejemplo, ¿cuál de estas condiciones que están aquí pudiéramos asociar a hipervolemia? ¿Quién pudiera provocar hipervolemia? Y si vemos aquí en la opción 3 tenemos infusión de solución isotónica. Isotónica significa una solución que tiene la misma osmolaridad de concentración del plasma. Si ponemos a un paciente y le pasamos demasiada solución isotónica, más de la que necesita, pues vamos a aumentar su volumen, pero como le estamos dando la misma proporción de líquidos y solutos, va a ser una hipervolemia. Sin embargo, si tenemos una sudoración profusa, vamos a perder ambas cosas. Eso es cierto. Vamos a perder agua y vamos a perder solutos. Pero por el sudor se pierde más agua que solutos. Por eso la sudoración profusa o diaforesis se va a presentar como una deshidratación. La pérdida de sangre se va a perder la misma cantidad de agua, de plasma, que se pierde de solutos. Por eso la podemos tener hipovolemia y tomar demasiada agua va a agregar más agua que solutos. Por eso se llama sobrehidratación. A veces tomamos esos términos como si fueran sinónimos, pero como pueden saber, fisiológicamente hablando, no lo son. La manera principal en la que controlamos y regulamos la pérdida del cuerpo, como pudimos ver en la pequeña trampa, es a través de la orina. Por lo tanto, el sistema renal va a tener un rol primordial en lo que es la función del mantenimiento y control de líquidos en nuestros cuerpos. Los riñones están formados por una unidad funcional que se llama nefrona, y va a estar formada por millones de estas nefronas y que van a ser básicamente las encargadas de formar la orina. Y la nefrona se ve más o menos así. Vamos a tener va a tener un grupo de capilares, como podemos ver, un capilar que entra aferente, ¿verdad que sí? Un capilar que sale eferente. Aquí tenemos una enredadera de capilares llamado glomérulo y tenemos esta cápsula aquí que se llama cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Y aquí vamos a tener el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. O sea que son una serie de túbulos. Y el glomérulo va a tener una función muy importante, que es la función de filtración. Básicamente vamos a traer nuestra sangre por aquí, 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 por aquí. Vamos a llegar al glomérulo y el glomérulo va a tener una pequeña membrana de filtración localizada aquí y a través de esa membrana pues va a filtrar sustancias, evidentemente dependiendo de su tamaño y su carga eléctrica, y van a ser llevadas a los túbulos. Por ejemplo, sustancias grandes como proteínas, la albúmina no puede pasar a través de la membrana glomerular a menos que haya un daño en la membrana glomerular. Por eso un examen de orina, si la albúmina está positiva, tú estás asumiendo que ha habido algún tipo de injuria sobre la membrana glomerular, tal vez una glomerulonefritis, por ejemplo, ¿verdad? Y también no pueden pasar los glóbulos rojos. Por lo tanto, si ves hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, vamos a tener que cómo pasaron los glóbulos rojos que son tan grandes a través de la membrana glomerular. Es posible que haya habido un daño. De nuevo, también es un síntoma. No es que tenga que ser, puede ser, porque recuérdense que puede ocurrir una hemorragia luego de los riñones, como en la vejiga o en la uretra. Pero puede ser también una presentación de una glomerulonefritis. Pero la idea principal es que durante este proceso, ¿verdad? Solutos pequeños y agua se mueven desde los capilares que ven aquí aferente, ¿verdad? Glomérulo y eferente, y van a pasar a la cápsula glomerular y de ahí a los túbulos para formar la orina. Continuando, el proceso de reabsorción es diferente al de filtración en el glomérulo. Este es un proceso mucho más celoso y básicamente la idea es reclamar
aquellas sustancias específicas o seleccionadas en los túbulos y regresarlas al torrente sanguíneo. A pesar de que el proceso de filtración glomerular es un proceso que va evidentemente a dividir, ¿verdad? Va a elegir estas sustancias van a ser filtradas, estas no. No es tan específico como ustedes se imaginan. Y aún así, se van a filtrar sustancias que pueden ser de mucha utilidad, como por ejemplo la glucosa. La glucosa, aunque ustedes no lo crean, se filtra libremente por el glomérulo, siempre. Sin embargo, debe ser reabsorbida en un 100% en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Por lo tanto, podemos ver cómo la función reabsortiva de los túbulos va a ser extremadamente importante, no solamente para el agua, no solamente para el sodio, no solamente para los electrolitos, pero también para el control ácido-base, para el bicarbonato, ¿verdad? Va a ser extremadamente importante también para la glucosa, como hemos visto, inclusive hasta muchos aminoácidos. El proceso de secreción tubular es posiblemente el proceso que más estuvimos en contacto desde nuestros tiempos en el colegio, porque es literalmente la excreción, es la salida de sustancias tóxicas, productos metabólicos e inclusive hasta medicamentos que van a ser expulsados a través de la orina. Vamos a imaginarnos a un corredor de maratón. Vamos a tomar a este paciente y vamos a ver qué pasa, cómo él que está corriendo y teniendo esta sudoración excesiva, cómo va a él a reaccionar, sus sistemas van a reaccionar a estos cambios. Existen 4 mecanismos primarios que vamos a hablar que regulan el equilibrio de líquidos. El primero es una hormona peptídica de origen hipotalámico producida en los núcleos paraventriculares del hipotálamo ventromedial llamada hormona antidiurética o arginina vasopresina. Y su función va a ser aumentar la reabsorción de agua, reabsorción que hablábamos hace un rato de los riñones, de agua a nivel de los túbulos distales de la nefrona. El segundo va a ser el aumento del reflejo de la sed. Si estoy perdiendo líquidos, me va a activar una señal de que debo beber agua. La aldosterona es otra hormona, un mineralocorticoide de la corteza suprarrenal, cuya acción va a ser también dirigida sobre la nefrona. En este caso, en vez de reabsorber directamente el agua, va a reabsorber sodio. Y al reabsorber el sodio, como consecuencia secundaria de aumentar la concentración al absorber el sodio, el agua, como hemos visto, va a seguirle y por lo tanto va literalmente a arrastrar agua. Y por último es el sistema nervioso autónomo, específicamente del simpático. El corredor de maratón empieza a correr y empieza a perder mucha agua. Recuérdense que por el sudor se pierde agua soluto, pero se pierde más agua que soluto. Por lo tanto, el paciente va a quedar deshidratado y va a presentar un aumento en la osmolaridad. Va a tener una disminución de volumen, pero va a tener un aumento en la osmolaridad. Los osmoreceptores del hipotálamo van a detectar esto. Van a detectar que la osmolaridad o la concentración de la sangre se ha elevado. Y esto va a empezar a liberar la hormona antidiurética del hipotálamo, va a llegar a la hipófisis posterior y de ahí va a ser liberada al torrente sanguíneo. La hormona antidiurética va básicamente a mejorar la absorción de sodio ya en la parte final de la nefrona, como pueden ver aquí, en los túbulos contorneados distales y el inicio de los túbulos colectores. La reabsorción aquí va a ser directamente del agua y por lo tanto al aumentar la reabsorción de agua va a mejorar la situación. ¿Por qué? Porque recuérdense que teníamos una sangre concentrada y como estamos reabsorbiendo agua, ¿qué estamos haciendo? Diluyéndola. ¿Ok? Estamos resolviendo el problema del exceso de osmolaridad. Pero al mismo tiempo, como el paciente está sudando, al reabsorber agua, ¿qué pasa con el volumen urinario? Disminuye. El paciente va a orinar menos. De ahí el nombre hormona antidiurética.
Bien. Vamos a ver. Me deja pasar y seguimos. Ahora sí. El mecanismo de la sed va a tener varias vertientes. Lo primero, al estar deshidratado, va a haber menos saliva, la boca está reseca, la garganta está reseca. Eso envía un impulso al centro de sed en el hipotálamo y ya ahí tenemos nuestro reflejo de la sed. También, durante el proceso de deshidratación, la presión osmótica del plasma aumenta, estimulando los osmoreceptores en el centro de la sed del hipotálamo. La disminución en la presión arterial y la volemia, secundaria a la disminución del volumen que viene con la deshidratación, van a también estimular los vasoreceptores, que se van a dar cuenta de esta situación. Ellos no van a detectar el cambio de osmolaridad, pero van a detectar el cambio de volumen y van a detectar el cambio de presión. Y el deshidratado tiene poco volumen, lo que tiene es mucha osmolaridad. Por lo tanto, los vasoreceptores se van a dar cuenta, espérate un momento, acá hay una situación, y van a ver que la tensión arterial está disminuida por consecuencia de la disminución del volumen, y los vasoreceptores van a activar la liberación de una sustancia de origen peptídico de nivel renal que va a llevar luego a la producción de una sustancia vasoconstrictora llamada angiotensina 2. Y estas sustancias, las dos, pueden activar el centro de la sed. Número 1, resequedad en la boca. Número 2, la presión osmótica estimula los osmoreceptores y el centro de la sed. Número 3, la renina y la angiotensina estimulan el centro de la sed. La aldosterona. La aldosterona, ¿qué pasa con la tensión arterial cuando hay pérdida de volumen sanguíneo? Como en la deshidratación del paciente que corría en el maratón. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye porque recuérdense que estamos perdiendo el líquido, estamos perdiendo volumen a través del sudor. La disminución de la tensión arterial lleva a liberación de una sustancia llamada renina. Eso ya lo vimos. En el riñón se va a detectar no solamente el cambio de presión, sino también los cambios de concentraciones. ¿Okay? Una disminución en la tensión arterial lleva a la liberación de una sustancia llamada renina por parte del riñón. Esa renina viaja desde las células granulares que forman el riñón a la sangre. Y una vez está en la sangre, se va a encontrar con una globulina de origen hepático, se llama angiotensinógeno, y eso es amor a primera vista. Eso es amor a primera vista porque esa renina, ese angiotensinógeno se enamoran y al unirse van a formar la angiotensina 1. La angiotensina 1 luego va a ser llevada a los pulmones. Y en los pulmones va a conocer una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y cuando la angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina se unen, van a formar la angiotensina 2. La angiotensina 2 es posiblemente uno de los vasoconstrictores más potentes que tiene el cuerpo. De hecho, uno de los tratamientos antihipertensivos más conocidos que hay en el medio son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, el captopril, el ramipril, y la idea es inhibir la formación de la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Y al ser vasoconstrictor aumenta la presión. Pero en este caso, chicos, recuérdense que el problema inicial que era que tenía la presión baja. Y al formar angiotensina 2, ¿qué hago? Elevo la presión. Pero no solo eso, cuando la angiotensina 2 aparece en el torrente sanguíneo, va a estimular la liberación de aldosterona. En fisiología, este sistema se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero como pueden ver, la angiotensina 2, por ser vasoconstrictora, no necesita esperar a aldosterona, sino que ella misma puede empezar a mejorar el problema de la presión por sí sola. Pero por supuesto, la aldosterona va a permitir la reabsorción de sodio y por consiguiente al reabsorber el sodio va a arrastrar agua y al arrastrar agua va a aumentar el volumen y al aumentar el volumen va a aumentar la presión. En ausencia de aldosterona, las células del túbulo contorneado distal de la nefrona no permiten reabsorción de sodio significativa, ya que a este nivel hay pocas vías de transporte. La aldosterona funciona a ese nivel, agregando nuevos canales de transporte, permitiendo una fácil reabsorción de sodio, pero al mismo tiempo una pérdida urinaria de potasio. La aldosterona también puede ser liberada
cuando hay un exceso de potasio en la sangre, como ya saben, la aldosterona tiene la función secundaria de eliminar potasio. El sistema nervioso automático de nuestro cuerpo está dividido en simpático y parasimpático. En este caso nos referimos al simpático, en el sentido de que vamos a tener que en el sistema nervioso simpático, cuando hay una disminución de la presión arterial, esto va a llevar a una elevación del sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso simpático, su neurotransmisor favorito es la noradrenalina y la adrenalina. Por lo tanto, cuando la presión está bajita, se detecta por los vasoreceptores en el corazón, en el arco de la aorta, en las carótidas. Esta información, pues van a contratar al sistema nervioso simpático, van a usar la adrenalina y van a estimular a vasoconstricción de las capas musculares de las arterias para mejorar la presión arterial. Y los electrolitos. La diferencia entre la composición de líquidos intracelulares se debe a los mecanismos de transporte que vimos en un video anterior. En el espacio extracelular, el sodio realmente va a ser elevado, va a ser el que más va a estar presente, mientras que el potasio en el espacio extracelular no es muy famoso. En el intracelular va a ser lo contrario. El potasio va a ser el líder, mientras que el sodio va a estar disminuido. Hay varios mecanismos de transporte celular. Está lo que es la difusión simple y la difusión facilitada. Ambos, la difusión simple y facilitada, forman parte del transporte pasivo. También tenemos el transporte activo, que puede ser primario o secundario. Y también tenemos las bombas de contratransporte que intercambian dos sustancias, y la de cotransporte, donde dos sustancias viajan juntas. Y también tenemos mecanismos de transporte para partículas grandes, como son la endocitosis y la exocitosis. Y aquí podemos ver, evidentemente, en el transporte pasivo, una bomba de transporte de potasio. Y si ustedes recuerdan, acabamos de decir que el potasio se encuentra en grandes cantidades dentro de la célula y en baja cantidad fuera de la célula. Por lo tanto, por gradiente de concentración, el potasio que está dentro de la célula va a empezar a abandonarla a través de este canal. Como fijan, aquí no va a haber consumo de energía y van a obedecer un gradiente de concentración. De nuevo, el transporte pasivo, ya sea el facilitado o la difusión simple como este, van siempre a obedecer un gradiente de concentración y a no consumir energía. Donde las cosas evidentemente van a cambiar es con el transporte activo primario. Y en el transporte activo primario vamos a estar en contra de un gradiente de concentración. Como podemos ver en la bomba de sodio y potasio ATPasa, va a haber un consumo de energía y van a estar contrarios al gradiente. Por ejemplo, vamos a ver que el potasio, que de por sí es bajito afuera, va a entrar a la célula, y el sodio, que de por sí es bajito adentro de la célula, va a salir. Es decir, que estamos invertidos. Vamos a sacar 3 iones de sodio del espacio intracelular al espacio extracelular, y vamos a tomar 2 iones de potasio del espacio extracelular y lo vamos a llevar a la parte intracelular, totalmente contrario del gradiente de concentración. De repente, de manera abstracta, uno no entendería realmente por qué esto funciona así, cuál sería el beneficio, pero cuando estén estudiando fisiología del sistema renal, van a ver cómo este transporte activo primario va a ser la parte principal que mueve lo que es el sistema de reabsorción. También tenemos lo que es las bombas de cotransporte. A nivel intestinal, las bombas de cotransporte, por ejemplo, una muy famosa es la bomba de cotransporte sodio y glucosa. Por ejemplo, ustedes ven que los Gatorade son bebidas rehidratantes y tienen glucosa y tienen sodio. Y es que para uno rehidratarse y uno buscar los electrolitos que se pierden por el sudor, como el sodio, necesita reabsorberlos. Pero para reabsorberlos, el sodio a nivel intestinal obligatoriamente necesita la presencia de glucosa, porque la bomba de transporte a este nivel las absorbe juntas. Si llega un sodio, no se va a reabsorber. Tiene que haber un sodio y una glucosa para que puedan ser reabsorbidas ambas.
También tenemos lo que es la endocitosis y la exocitosis. En el caso de la endocitosis, por ejemplo, aquí tenemos una vesícula con un aminoácido. Esa vesícula, ¿verdad?, se va a ir acercando a la célula hasta el momento que las membranas se fusionan y el contenido va a ser llevado al citoplasma. También podemos ver lo contrario. Aquí se forma una vesícula con el neurotransmisor acetilcolina. Esa vesícula se va a acercar a la porción apical y a la porción más externa de la membrana, fusionándose a ella y va a dejar salir sus contenidos, en este caso la acetilcolina. Aquí podemos ver endocitosis y exocitosis. Son tipos de transporte celular reservados para sustancias de gran tamaño. Y las bombas de contratransporte, aquí tenemos una bomba de contratransporte de glucosa y de sodio, donde vemos que el sodio para entrar tiene que intercambiarse con una glucosa, es decir, que vamos a tener un intercambio de dos sustancias. No lo he ignorado, pero el transporte activo secundario básicamente es una consecuencia de el cambio de gradientes que ha generado el primario, ¿ok? Por ejemplo, en la bomba de sodio y potasio ATPasa está sacando la poca cantidad de sodio que tiene la célula adentro. Recuérdense que está sacando 3 iones de sodio ya dentro de la célula. Y recuerden que en la célula de por sí hay poco sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad dentro de la célula? Va a estar muy disminuida. ¿Qué va a pasar con la cantidad de sodio dentro de la célula? Va a estar muy disminuida. Por lo tanto, al tú disminuir tanto el ambiente intracelular, eso va a permitir que todas estas bombas de transporte, como por ejemplo esta, va a, evidentemente siguiendo un gradiente de concentración, va a promover que el sodio realmente siempre quiera entrar a la célula. Eso es un ejemplo de transporte activo secundario. Tú pudieras argumentar y decir, pero doctor, eso es cualquier otro tipo de transporte. Y si tú piensas así, piensas igual que yo. Los canales proteicos van a formar vías acuosas para las moléculas, de manera en que puedan moverse a través. Las proteínas transportadoras se unen a una molécula específica y van a sufrir cambios que mueven a las moléculas a través de la membrana. Las proteínas transportadoras son muy conocidas por el proceso de difusión facilitada, que forma parte del transporte pasivo. Y la realidad es que este proceso es muy interesante y es el proceso que utilizan sustancias como la glucosa. De hecho, vamos a imaginarnos que este pequeño punto amarillo que ven acá es una molécula de glucosa y esta es su proteína transportadora GLUT4. Genial. Y si se van a fijar, la proteína transportadora va a tener un orificio justamente diseñado para la glucosa. Y la glucosa va a llegar y se va a unir. Al unirse, esa proteína empieza a estar incómoda y para poder acomodarse tiene que cambiar su forma. Y miren cómo ha cambiado su forma. Ahora le va a permitir a la glucosa poder estar en la parte interna de la célula y cuando pase ese cambio de conformación, bueno, pues ella va a salir. Ahora que está vacío el receptor, se vuelve a sentir incómoda la proteína transportadora y se coloca como estaba antes y bueno, ya pueden ver que viene otra glucosa. A eso se refiere el doctor Guyton cuando habla de cambios en la conformación. La difusión permite el movimiento aleatorio de moléculas tanto por los espacios intermoleculares o iones, canales iónicos, o por una proteína transportadora. No requiere energía y obedece un gradiente. El transporte activo puede hacerlo también, pero en contra de un gradiente electroquímico y consumiendo ATP. La difusión se divide en simple y facilitada. Las simples son los canales iónicos, la facilitada es una proteína transportadora y la velocidad de difusión de una sustancia a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. Recuerden que la membrana celular está formada a base de lípidos, por lo tanto, las sustancias de origen lipídico tienen una gran preferencia para poder pasar a través de la misma. El oxígeno, el nitrógeno, el CO2 y el alcohol también pueden disolverse con gran facilidad a través de las membranas. El agua y otras moléculas insolubles en los lípidos difunden a través de canales proteicos en la membrana celular. Los canales proteicos tienen permeabilidad selectiva para transportar una o más moléculas concretas. Esta permeabilidad se debe a varias características, como su tamaño, su forma y su carga eléctrica. La apertura o el cierre de puertas o canales proteicos proporcionan un sistema de control de permeabilidad.
Se piensan que estas puertas realmente son prolongaciones de las moléculas proteicas de transporte que pueden abrir o cerrar el canal como consecuencia de cambios en la conformación de la misma molécula. La apertura y el cierre se controla de dos formas, voltaje dependiente o por cambios químicos. Las voltaje dependientes, una carga fuerte negativa en la membrana hace que las puertas se mantengan cerradas al sodio. Cuando se pierde esta carga negativa, las puertas se abren permitiendo su paso. Eso se puede ver mucho en el tema de potencial de acción. Las puertas químicas se pueden abrir cuando otras moléculas se unen a las proteínas. Esto provoca un cambio en la conformación, como vimos anteriormente, que va a permitir que la proteína deje pasar la sustancia. Esa fue la que vimos anteriormente. La difusión facilitada se denomina mediada por transportadores. Guyton nos refiere a 2 pasos. La molécula transportar penetra un canal y según un receptor específico, eso ya lo vimos en la imagen, y se produce un cambio en la conformación de la proteína transportadora, de manera que el canal abre, eso también lo vimos. La difusión facilitada se diferencia de la simple por una característica muy especial, y es la velocidad de la difusión simple puede aumentar en dependencia de la concentración de la sustancia a difundir. Si, por ejemplo, tenemos un canal iónico de sodio y hay mucho sodio, el canal iónico va a trabajar más rápido. Pero en el caso de las proteínas transportadoras no va a ser así. Las proteínas transportadoras tienen un límite de saturación, por ejemplo, con la glucosa. En el caso del túbulo contorneado proximal, donde toda la glucosa debe ser reabsorbida, el umbral de reabsorción es 180 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que un paciente que sobrepasa esos niveles de glucosa en sangre, no es verdad que las proteínas transportadoras van a trabajar más rápido o que le van a crecer proteínas transportadoras nuevas. Simplemente no se va a reabsorber y la glucosa va a permanecer en la orina, va a formar algo que se llama glucosuria, que es el hallazgo como se descubrió la diabetes mellitus. El transporte activo puede mover una sustancia en contra de su gradiente electroquímico. Un gradiente es la suma de todas las fuerzas de difusión que actúan sobre la membrana, la diferencia de concentración, la eléctrica y la de presión. La difusión no puede mover una sustancia en contra del gradiente. Para hacerlo, necesitaría consumir energía. Y la bomba de sodio y potasio es posiblemente uno de los ejemplos de este sistema, que como vimos, vamos a tener el sodio hacia afuera y el potasio hacia dentro. Esta bomba controla el volumen de la célula, la salida de los 3 iones de sodio. La célula crea una tendencia para que el agua se mueva al exterior por igual. Cuando una célula se edematiza, se activa la bomba para controlar lo mismo. Algunos desbalances, como por ejemplo la hipernatremia, que es un exceso de sodio en sangre, o la hiponatremia, que es una falta de sodio en sangre, son muy interesantes porque el sodio es importante para la conducción de los impulsos nerviosos e inclusive la contracción muscular. Y por ejemplo, en un corredor de maratón, en el corredor de maratón podemos tener que el paciente pueda presentar hipernatremia. Y la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué? Y es lo que habíamos dicho hace un segundo. En el sudor se puede perder la misma cantidad de agua, se pierde más agua que solutos. Se pierde más agua que solutos. Por lo tanto, al perder toda la agua, en proporción con la cantidad de soluto que se está perdiendo, no es que tú estás agregando más sodio, sino que al sacar el agua se queda concentrada y por eso presenta hipernatremia. Que el nombre a veces pudiera confundirte porque al tú escuchar hipernatremia es un exceso de sodio. Pero no es un exceso de sodio porque hay más sodio producido, sino es porque hay menos agua en el sistema. El mismo corredor presenta confusión, letargo y convulsiones. ¿Y a qué se debe esta situación? Bueno, pues se debe a que nuestras hermosas células, por ejemplo, esta linda célula que yo estoy dibujando aquí, se va a encontrar en una situación muy extraña. Y la situación es que va a haber mucho sodio, va a haber sodio, ¿verdad? Sodio aumentado aquí en el espacio intersticial, ¿verdad? En el espacio vascular. Vamos a tener mucho sodio. Pues, ¿cuál va a ser la tendencia? La tendencia va a ser o que el agua venga del espacio intersticial hacia la célula o que de la célula vaya hacia el espacio intersticial para intentar de controlar el problema. Pues ahí tienen su respuesta. Evidentemente, el agua que está dentro de nuestra célula va a empezar a salir, ¿Y qué va a pasar con nuestra linda célula? Nuestra linda célula se va a poner más pequeñita porque está perdiendo toda su agua
Eso se llama crenación. Y en el caso de las neuronas, tenerlas disminuidas de tamaño pueden afectar el impulso nervioso y por eso el paciente puede presentar, evidentemente, eventos como este, confusión, letargo e inclusive convulsiones. ¿Okay? ¿Qué pasará con la sed de él? Recuérdense los mecanismos que hablamos. La sed va a aumentar por los 3 mecanismos que propusimos ahorita y el volumen urinario va a disminuir, usualmente por una acción combinada, hormona antidiurética y de la aldosterona. ¿Okay? Esto es extremadamente importante que lo recordemos, esta aplicación y bueno, el proceso de fluidos que va a ser explicado en otro video que van a tener disponible. Bueno chicos, eso es todo por ahora, así que nos vamos a estar viendo en otro video más donde estaremos hablando de más temas de fisiología. Nos vemos.